Bienvenidos a Euronews Hoy, nuestro resumen informativo del día. Entre las noticias de este jueves, 24 de junio, la variante Delta del coronavirus, que se extiende por Europa. Expertos advierten de que a finales de agosto podría suponer el 90% de los casos. Entre Rusia y el Reino Unido, la tensión aumenta tras un incidente cerca de la península de Crimea. Rusia asegura que abrió fuego de advertencia para obligar a un buque británico a dejar las aguas, pero las versiones de lo ocurrido discrepan. En Nicaragua, la persecución de disidentes. El presidente Daniel Ortega ha salido a la palestra para asegurar que la veintena de detenidos no son, en su opinión, ni opositores ni candidatos, sino criminales. Y en España, una muerte rodeada de incógnitas, la del fundador del antivirus McAfee, John McAfee, que ha aparecido colgado en la celda de la prisión de Barcelona, en la que esperaba para ser extraditado a Estados Unidos. También les hablaremos del problema creciente de la cocaína en Europa y del cierre del último gran periódico prodemocracia de Hong Kong. Todo esto y mucho más en nuestro informativo. Empezamos con los titulares. La variante Delta supondrá el 90% de los casos a finales de agosto, según el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que insta a acelerar la vacunación. Daniel Ortega justifica la detención de 19 opositores. Dice que no son políticos, sino agentes del imperio yanqui que conspiran contra Nicaragua. Estados Unidos desdeña las denuncias de fraude electoral en Perú y afirma que las elecciones presidenciales han sido un modelo para la región. La muerte de John McAfee en una cárcel de Barcelona a punto de ser extraditado a Estados Unidos despierta muchos interrogantes. La variante Delta del coronavirus sigue extendiéndose y supondrá el 90% de los casos a finales de agosto. Lo dice el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, instando a acelerar las campañas de vacunación. La doctora Andrea Ammon dice que la variante Delta circulará ampliamente durante el verano, particularmente entre los más jóvenes que hasta ahora no son el objetivo de vacunación. Portugal ya está intensificando su programa de vacunación en la capital, después de ver un aumento de casos que se atribuyen a la variante Delta. Las autoridades han reabierto un centro de vacunación en el estadio deportivo de la Universidad de Lisboa para ser operado por militares. El país depende en gran medida del turismo y está desesperado por recibir visitantes. Aquí estamos precisamente para llamar la atención sobre esta prioridad. Es una carrera contrarreloj para los portugueses. Necesitamos su ayuda. En Alemania, la canciller Angela Merkel quiere que otros estados europeos sigan sus pasos y pidan que las personas que entren desde países con altos niveles de la variante Delta, como el Reino Unido, entren en cuarentena. Eso no es lo que la industria de viajes quiere oír. Sus miembros están pidiendo que se relajen las restricciones ligadas a la pandemia. Muchos en toda Europa dicen que quienes han recibido 2 dosis de una vacuna deberían tener libertad para viajar. Un incidente en el Mar Negro provoca una disputa diplomática entre Rusia y Reino Unido. Según Moscú, estas imágenes muestran que un buque de guerra y un avión suyos realizaron disparos de advertencia para obligar a un destructor británico a abandonar una zona cercana a la anexionada Crimea. Londres, por su parte, ha rechazado estas afirmaciones. Lo ha hecho mediante un tuit del Ministerio de Defensa en el que negaba que hubieran existido los disparos, asegurando que el buque de la Royal Navy estaba realizando un paso inocente por aguas territoriales ucranianas de acuerdo al derecho internacional. La visión de Rusia es bien diferente. Consideramos que se trata de una flagrante provocación británica que va en contra del derecho internacional y ruso. También me gustaría informarles de que el embajador británico será convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En Reino Unido y Rusia prueban habitualmente sus defensas aéreas y marítimas. Los incidentes con disparos reales ocurren muy pocas veces. Pese a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que Alemania es el mejor amigo de su país, hasta en las mejores relaciones hay tiranteces. Washington mantiene una disputa con Berlín sobre el gasoducto Nord Stream 2, con el que Rusia transportará gas a Alemania a través del mar Báltico. Estados Unidos teme que el gasoducto pueda ser utilizado para cortar el suministro de gas a Ucrania en plena disputa por Crimea. No siempre estamos de acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores y yo hemos hablado hoy de uno de estos puntos de desacuerdo, el gasoducto Nord Stream 2, que seguimos creyendo que es una amenaza para la seguridad energética de Europa.
poder. En este caso, esto significa que Alemania y Estados Unidos seguirán estando juntos contra cualquier acción peligrosa o provocativa de Rusia, ya sea invadiendo el territorio de Ucrania o encarcelando a Alexei Navalny, o difundiendo desinformación en nuestras democracias. Las conversaciones han tenido lugar dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas para estabilizar la situación en Libia. La ministra de Exteriores del país ha sido optimista sobre la salida de los combatientes extranjeros del territorio. Vemos un progreso en lo que a los mercenarios se refiere. En los próximos días, mercenarios de ambas partes se retirarán y creo que esto va a ser alentador y va a dar confianza a las dos partes. Y después seguirán otros pasos. Otro de los objetivos de las Naciones Unidas es lograr unas elecciones en el país este diciembre orquestadas por el Gobierno de Unidad Nacional, conformado en febrero. Pero los intereses en el país de gran cantidad de actores internacionales alejan ese propósito. No hay un paso atrás. Daniel Ortega se defiende de quienes le acusan dentro y fuera de Nicaragua de perseguir a las voces disidentes y eliminar a sus rivales en la carrera presidencial del 7N. Durante un discurso en Managua, el presidente del país centroamericano dijo que los 19 opositores detenidos no son candidatos ni políticos, sino criminales, agentes del imperio yanqui que conspiran contra Nicaragua para derrocar al gobierno. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Las declaraciones de Ortega se producen unas horas después de que la ONU y 59 países mostraran su extrema preocupación por el deterioro de la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, instando a la liberación de todos los detenidos. Preocupación también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos a su presidenta. Ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. 5 opositores con intención de participar en las elecciones el 7 de noviembre han sido privados de libertad en Nicaragua. En total 19 personas, políticos, exguerrilleros, disidentes, periodistas y empresarios. Satisfacción y decepción, así han recibido los cubanos la 29ª condena de la ONU al embargo estadounidense, ya que la llegada de la administración Biden no ha cambiado nada. El presidente estadounidense, como vicepresidente de Barack Obama, participó en la política de acercamiento con Cuba y había prometido durante la campaña presidencial revertir alguna de las sanciones impuestas por Donald Trump. Mientras sueñan con el fin de un embargo económico y comercial que dura 6 décadas, los cubanos se conforman con el apoyo de la mayor parte de la comunidad internacional. Ha sido maravilloso el resultado de nuestro país, que haya cogido 184 votos. Yo política no soy, pero me parece que ya no deben de quitar ese bloqueo y que nos dejen vivir en paz. La resolución no vinculante salió adelante con 184 votos a favor, las abstenciones de Colombia, Brasil y Ucrania y los votos contrarios de Estados Unidos e Israel. El régimen cubano calificó el resultado de contundente victoria. Ante el Pleno de la ONU en Nueva York, el ministro de Exteriores cubano acusó a Washington de utilizar la pandemia para aumentar la presión sobre la isla. En el año 2020, Cuba, como el resto del mundo, tuvo que enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia de COVID-19. El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional. Recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero y provocó al país pérdidas por alrededor
de 5.000 millones de dólares. Estados Unidos ha dejado caer un jarro de agua fría sobre las aspiraciones presidenciales de la candidata derechista peruana Keiko Fujimori, mientras sus seguidores mantienen la presión en las calles de Lima denunciando un supuesto fraude electoral y su partido Fuerza Popular persigue la anulación de los comicios. La Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que asegura que estos han sido modélicos para la región y que apoya que se dé tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana. El Jurado Nacional Electoral, que es quien debe proclamar al ganador de los comicios, aún no ha terminado de examinar las demandas de anulación de los resultados en 800 mesas electorales, una petición que atañe a unos 200.000 votos. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el izquierdista Pedro Castillo obtuvo 44.000 votos más que Keiko Fujimori en las elecciones del pasado 6 de junio. Cruce de acusaciones entre la policía brasileña y tribus indígenas tras la batalla campal que tuvo lugar el martes frente al Parlamento brasileño. Según se puede ver en estas imágenes, algunos indígenas respondieron con flechas al lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras por parte de las fuerzas del orden. Los indios querían participar en una sesión parlamentaria sobre el proceso de demarcación de tierras indígenas, pero la policía se lo impidió violentamente. Durante décadas hemos afrontado la violencia en nuestros territorios, con la demarcación de tierras paralizada, con la invasión de las mineras, la violencia, los líderes asesinados, y luego venimos a denunciar precisamente lo que ocurre dentro de nuestros territorios y tenemos que afrontar la misma situación. Nos pasamos por la misma situación. 3 agentes resultaron heridos de flecha y 2 indios fueron hospitalizados. Los indígenas llevaban una semana acampados frente al Parlamento para denunciar el abandono de la demarcación de tierras, que consideran que son suyas por parte del presidente Jair Bolsonaro, al que también acusan de connivencia con la minería y la tala ilegales en el Amazonas. De hecho, denuncian un fuerte aumento de estas actividades desde que Bolsonaro accedió al poder hace 2 años y medio. Así ha quedado un edificio que se ha derrumbado parcialmente en Estados Unidos. El suceso ha ocurrido a las 2 de la madrugada de este jueves, hora local de Miami, en el estado de Florida. La construcción del inmueble de 12 plantas finalizó en 1981 y tiene un centenar de apartamentos. Está situado entre las calles 88 y la avenida Collins y próximo a Miami Beach. Al menos 80 personas de los equipos de rescate se han trasladado hasta el lugar. Por el momento se desconoce el número de heridos y si hay víctimas que hayan corrido peor suerte. La policía ha cortado las calles que dan acceso al lugar, donde también se han trasladado ambulancias. Tampoco están claras las causas que han podido provocar el derrumbe. Hay balcones en la parte de atrás y luego están esos apartamentos que tienen una sala de estar y habrá uno de los dormitorios que tiene puertas correderas hacia el mar. Así que parece un terremoto o algo así, pero ver un edificio caer de esta forma es increíble. Según medios locales, se ha podido oír a un bombero indicar que había varios heridos, pero no hay ningún tipo de confirmación oficial. Una muerte que despierta muchos interrogantes. El millonario fundador del antivirus que lleva su mismo nombre, John McAfee, ha aparecido muerto en su celda de una cárcel española en Barcelona cuando estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, donde estaba acusado de evasión fiscal. Según Estados Unidos, su deuda tributaria se elevaba a unos 4 millones de dólares, pero McAfee decía ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria. Desde su celda había advertido de que si era extraditado pasaría su vida en la cárcel.
En un tuit el empresario había desmentido tener criptomonedas escondidas, como también se le reprochaba, y denunciaba incluso que parte de sus activos estaban confiscados. McAfee fue detenido el pasado 4 de octubre en España, donde tenía una residencia en Cataluña, cuando intentaba coger un vuelo rumbo a Estambul desde Barcelona. Excéntrico para unos, visionario para otros, McAfee tenía una personalidad compleja, así lo define uno de sus biógrafos. John McAfee fue pionero en la industria de los antivirus. Fue el tipo que realmente los llevó a las masas y a las empresas y en cierto modo nos infectó a todos con su paranoia. Todos estamos muy asustados y ciertamente hay casos en los que deberías tener miedo de los virus y de la tecnología en general. Pero con John nunca estaba seguro de lo que era real y de lo que no. Lo cierto es que en un tuit desde la cárcel McAfee alertó: si aparezco ahorcado como Epstein no será culpa mía. La justicia española investiga ahora su muerte, pero apunta a que se quitó la vida. Es el último día en la redacción del Apple Daily, el principal periódico pro-democracia de Hong Kong. El motivo: las constantes redadas realizadas por la policía en el marco de la represión dirigida por Pekín. Muchos observadores consideran que es el fin de la libertad de prensa en el territorio autónomo. El editorial del tabloide ha sido acusado de infringir una controvertida ley de seguridad nacional. El editor jefe y otros 5 ejecutivos han sido detenidos y se han congelado los bienes y cuentas del periódico. El medio y su fundador, el activista Jimmy Lai, se habían convertido en símbolos del movimiento prodemocrático y en un dolor de cabeza para el gobierno y la policía de Hong Kong. Horas después, muchos ciudadanos se apresuraron a comprar uno de los millones de ejemplares de la última edición del periódico con el titular: La libertad, antes un bien cotidiano, ahora un lujo. La pandemia ha dejado sin empleo a más hombres que a mujeres en los países de la zona euro, según un estudio del Banco Central Europeo presentado este miércoles. Contradice las predicciones, incluso las realizadas por el propio organismo, que auguraban que serían ellas las más perjudicadas por tener mucha mayor presencia en los sectores más afectados por la crisis sanitaria. El empleo en la zona euro se redujo en 3.100.000 trabajadores entre el último trimestre de 2019 y el último de 2020. El BCE señala que durante ese periodo los empleos desaparecidos se concentraron en los sectores del comercio al por mayor y detallista y al de transportes para los hombres, para las mujeres en las industrias recreativas y de servicios personales. Se calcula que los varones perdieron 1.900.000 empleos, un 2,2% del total, y las féminas casi 1.200.000, un 1,5%. El informe sugiere que, a pesar del riesgo, ellas han sido capaces de volver a encontrar trabajo más fácilmente. Tras una breve pausa por la pandemia, la Brigada Antidroga de Austria vuelve a tener trabajo. La ONU advierte ahora que en Europa existe un problema creciente de cocaína. La sustancia disponible en el continente es casi el doble de pura que hace 10 años. Más contrabandistas, más coca, precios más baratos. Los productos de cannabis también se están volviendo más potentes debido a un aumento del contenido de THC y ahora son mayoritarios en la venta de drogas por Internet. Debido a la pandemia, los estupefacientes se envían cada vez más por correo. Por eso, las aduanas austríacas controlan regularmente los centros de distribución. Hoy hemos tenido unas 40 interceptaciones gracias a los perros. Abrimos estos paquetes y encontramos diferentes sustancias como nuevas sustancias psicoactivas disfrazadas de sales de baño. Tenemos éxtasis, productos de cannabis, así que la gama es enorme. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, ha evaluado la situación en su informe mundial sobre las drogas. En la última década, el número de consumidores en todo el mundo ha aumentado casi una quinta parte. La pandemia solo ha frenado temporalmente el contrabando de drogas, según el organismo. Hubo una ralentización de las incautaciones, una ralentización del comercio, una ralentización de los envíos. Pero muy rápidamente se han ajustado y adaptado y vemos un aumento de las cantidades enviadas a Europa.
El principal motivo de preocupación en el continente es la cocaína. En el pasado, la mafia italiana solía dominar el tráfico. Ahora cada vez hay más contrabandistas de los Balcanes involucrados, multiplicando así las cadenas de suministro. Hemos visto que la cocaína es cada vez más barata y más pura en Europa y que hay mayores cantidades, lo que es muy preocupante. Tenemos que aumentar la cooperación y la colaboración internacional y el intercambio de información entre los países de origen y los puertos receptores. Según la ONU, el número de consumidores de droga seguirá aumentando un 11% esta década. África está especialmente afectada, aunque esta preocupante tendencia aún puede invertirse con las medidas adecuadas. Johannes Blechberger, Euronews, Wien. San Juan vuelve a Barcelona. La playa de la Barceloneta en la ciudad condal se llenaba este miércoles de familias y jóvenes celebrando entre hogueras un San Juan con menos pandemia. Una celebración tradicional en muchas zonas de la costa de España que, aunque sí se ha podido realizar en Barcelona, no se ha hecho en otras ciudades como Valencia o Palma de Mallorca, que han cerrado sus playas para evitar aglomeraciones por la COVID-19. El ambiente en la ciudad catalana era de ganas de una vuelta a la normalidad. Con ganas, felices y a disfrutarlo sanamente, claro. Imagínate. A primera hora de la mañana del jueves, operarios de limpieza acompañados por Mossos d'Esquadra realizaban tareas de limpieza para dejar la playa lista para los bañistas. En vísperas de San Juan, las playas de España se llenan de hogueras, petardos y fuegos artificiales para festejar la noche más corta del año. Algunos también asocian la fecha con el inicio del verano. Esto es todo por hoy. Les dejamos con unas imágenes de la ola de calor que azota los Balcanes. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Hey.